Luis del Pino es Radio Libertad. El general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, ha dado una rueda de prensa en la que ha asegurado que tardaron apenas 15 minutos en llegar a la zona de emergencia por La Habana. ¿Saben ustedes lo que tardaron mis soldados desde que yo di la orden de salir hasta que salieron? 15 minutos. Se desplazaron ya en unas condiciones difíciles porque la meteorología no era fácil. En cuanto la Generalitat nos dio luz verde, a través de un procedimiento que está establecido, es decir, cuando recibí la orden correspondiente, en minutos estábamos en la zona de emergencia. Es más, fuimos de los pocos servicios de emergencia, por utilizar un léxico similar al que se emplea en este ámbito, que pudieron entrar en la zona de Utiel-Requena. 100 militares entraron ya a trabajar directamente, cuando muchos otros servicios no pudieron hacerlo porque estaban literalmente bloqueados. En otro momento de su intervención deja claro que aunque él tuviera 1000 soldados preparados, no puede actuar hasta que el director de la emergencia le autoriza. Yo soy el responsable del dimensionamiento, pero la entrada en la zona es responsabilidad del director de la emergencia. Yo puedo tener 1000 soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autoriza. Y respecto a la intervención primera ocurre lo mismo. Lógicamente yo me asesoro de quienes están sobre el terreno. El teniente coronel que está en el batallón de intervención en emergencias número 3 es mis ojos allí. Entonces él me asesora hablando con la Comunidad Valenciana, trabajando estrechamente, porque están todos los días, no ahora. Ahora se ve, pero entre emergencia no paramos de trabajar con ellos en ejercicio. Nos conocemos. Ellos nos dicen lo que creen que viene y dimensionamos adecuadamente a su asesoramiento y a los informes que recibimos de otros servicios. Por último, el jefe de la UME también ha hecho referencia a la llegada de voluntarios y la necesidad de coordinarlos. El sábado se presentó un aluvión de 17.000 voluntarios que ha dicho que aunque son bienvenidos y los militares trabajan con ellos hombro con hombro, hay que gestionarlo con corazón y con cabeza, puesto que puede provocar colapso en las rutas y afectar en la distribución de la ayuda. Bueno, ayer el gobierno sacó a pasear al Fernando Simón del Ejército. Es un Fernando Simón con traje de zapador, que salió a decir pues una serie de obviedades intentando quitarle responsabilidad al gobierno. Y en lugar de mejorar el asunto, pues realmente lo empeoró. Porque han escuchado ustedes los cortes, solo le faltó decir que es que, bueno, tenía a los de la UME, pero que claro, que no pueden intervenir si falta una póliza. No, es que si no sé quién no ha puesto la firma intentando descargar sobre el gobierno valenciano el asunto, como si el gobierno valenciano no hubiera dado permiso para actuar y mientras no lo da formalmente no se puede actuar. Vamos a ver, señor. El gobierno central es la autoridad máxima del Estado y la ley autoriza expresamente al gobierno central, a Pedro Sánchez, a ordenarle a la UME lo que le dé la gana en caso de emergencia. No hace falta esperar a que haya ninguna póliza, ni ningún sello, ni no sé quién cumpla no sé qué trámite. Está muriendo gente. Y si está muriendo gente, usted no puede salir a decir que es que, claro, que no llegaron antes porque es que no sé quién no había dado la autorización. Que posiblemente es cierto, posiblemente usted necesita el papelito con el sello, pero es que esa no es la cuestión. La cuestión es que desde el minuto 1 tenía que haber el gobierno central intervenido con todo, con todos los efectivos. Porque estamos hablando de una catástrofe de dimensiones históricas. Estamos hablando de 100.000 coches en siniestro total que calcula la que calculan las compañías aseguradoras. Estamos hablando de 217 muertos. Por cierto, luego hablaremos del recuento de muertos y desaparecidos, que tiene su miga el asunto. El domingo, por la noche, por la tarde, hicimos un especial en el Toro TV, donde hablamos con varias de las víctimas directas de la catástrofe. Y
Y una de ellas nos contaba cómo quedó atrapada en su casa con su hijo y con otro matrimonio del piso bajo al que dieron refugio en su casa. Y hasta el tercer día no vieron por allí a lo lejos, en una rotonda, tropas de la UME. Y hasta el quinto día no se presentó nadie en su puerta para intentar rescatarles, porque no podían salir porque estaban atrapados por el agua. Las explicaciones que dio ayer este general son absolutamente demenciales, intentando quitar responsabilidad al gobierno y escudándose en un formalismo burocrático que en estos momentos, perdóneme, general, pero sobra. Pero es que otra de las cosas que dijo me resulta francamente estupefaciente. Sacó pecho de que en cuestión de 15 minutos sus tropas se movilizaron y entonces lograron llevar a la zona de Utiel-Requena a 100 militares. Tócate las narices. 100 militares. Estamos hablando de 11 pueblos afectados. Tocan a menos de 10 militares por pueblo. Estamos hablando de 100.000 coches destrozados, en los cuales, pues en muchos de ellos, había víctimas. Estamos hablando de más de 200 muertos. O sea, tocan a 2 muertos y pico por militar. 100 militares. Pues oiga, muy bien que los movilizara usted en 15 minutos. Pero 100 militares para una catástrofe de esta naturaleza es ridícula, es ridículo. Ya lo comenté ayer y en el programa especial del domingo. Las riadas de 1983 en Bilbao. El gobierno movilizó 13.000 militares en 48 horas. Establecieron un puente marítimo entre Santander y Bilbao en 48 horas. Y aquí nos habla este señor de que logramos mandar 100 militares. Oiga, que han llegado antes los voluntarios de otras zonas de España a muchos sitios de los pueblos afectados antes que en las autoridades. Que el otro día ponían los bomberos voluntarios franceses un tuit llegando a un sitio y les decían, no, son ustedes los primeros. Estamos hablando del tercer día después de la catástrofe. Son ustedes los primeros representantes oficiales que aparecen por aquí. Bomberos voluntarios de Francia. Que oiga, que yo ya sé que no tiene usted la culpa, general de la UME. Pero por favor, no se preste a hacer el papelón de Fernando Simón. No se preste a tratar de salir a blanquear a un gobierno que desde el minuto 1 tenía que haber intervenido y tiene todos los resortes legales para hacerlo, y no lo hizo, porque desde el minuto 1 Sánchez estaba preocupado viendo a ver sus cálculos políticos, viendo a ver cómo aprovechaba la catástrofe para que se dejara de hablar de su corrupción. Luego la cosa se le ha dado la vuelta y ahora yo creo que casi va a empezar a hablar de su propia corrupción para no hablar de la catástrofe. Estamos hablando de que se ha dejado tirados a los valencianos, tirados durante días. Luego veremos algún caso particularmente espeluznante. Por ejemplo, un paralítico 3 días flotando en el agua porque nadie llegó a ayudarle. 3 días. ¿En serio? Esto es Burundi. Movilizamos ayuda humanitaria para Gaza porque los israelíes somos malos y matan de hambre a los gazatíes, pretende hacer creer nuestro gobierno, y entonces lanzamos ayuda a toneladas con nuestras aeronaves. Movilizamos a las emergencias porque el tiempo cuenta, cada hora cuenta cuando hay un terremoto en Marruecos, pero aquí en Valencia sale el de la UME a decir que logramos llevar a 100 militares. 100 militares es los que van de voluntarios, de bomberos de distintos puntos de España en cuanto hay un terremoto en algún sitio, señor. Vamos, vergonzoso. No porque él dé las órdenes, él es un mandado y no tiene la culpa de que Sánchez sea un psicópata. Pero hombre, es vergonzoso que se preste usted a hacer de blanqueador del gobierno, se preste usted a poner la cara para salvársela a un gobierno que ha dejado tirados a los españoles, que ha demostrado una falta de humanidad, una falta de eficacia y una tendencia al cálculo político realmente repugnantes. Y lo explicaba muy bien ayer un teniente general retirado de la UME,
que estuvo dirigiendo la unidad militar de emergencias en una televisión. Escuchen. En medio de la crisis generada por la DANA, el teniente general retirado Juan Montenegro, quien fue uno de los fundadores de la UME, ha desmentido al gobierno en relación con la gestión del despliegue de las Fuerzas Armadas ante desastres naturales. Durante su intervención en el programa Más Espejo, Montenegro subrayó que es el Ministerio de Defensa el que tiene la última palabra sobre la cantidad de soldados enviados a una emergencia y no el Ministerio del Interior. Lo que dice el presidente Mazón, lo he dicho esta mañana con Carlos Herrera, lo he dicho también aquí, es que a las 15:21 pide la activación de la unidad militar de emergencias, sí. El gobierno activa la unidad militar de emergencias y efectivamente a partir de ese momento es como si todas las Fuerzas Armadas estuvieran activadas, porque la UME se crea para ser elemento de primera intervención y para ser la unidad para canalizar todo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces la UME mira cuáles son las capacidades que hacen falta, ingenieros, apoyo logístico, se lo pasa, lo coordina con la Dirección de la Emergencia, en este caso autonómica, y se le pide al Estado Mayor de la Defensa, el Ministerio de Defensa, y se generan las unidades. No estamos hablando de 500 o 1000, estamos hablando de todo lo que sea necesario. Montenegro detalló que las emergencias se clasifican en distintos niveles, comenzando desde el nivel 0, donde un ayuntamiento maneja la situación, hasta el nivel 3, que corresponde a emergencias de gran magnitud, donde el ministro del Interior asume la responsabilidad. Sin embargo, aunque el ministro del Interior pueda declarar el nivel 3, la decisión sobre cuántas tropas se envían y cómo se distribuyen esos recursos corresponde exclusivamente al Ministerio de Defensa. Muy importante lo que dice este general fundador de la Unidad Militar de Emergencias. La Unidad Militar de Emergencias no es un ente aislado. La Unidad Militar de Emergencias es la vanguardia, a la que se envía a toda velocidad y está preparada para ir a toda velocidad a un sitio para evaluar la situación y empezar con la ayuda. Pero esa evaluación de la situación se traduce en una lista de necesidades. Oye, que es que vemos que esto es un cementerio de coches. Oye, que es que vemos que hay cadáveres por todos sitios. Oye, que es que vemos que los garajes están inundados y hay que achicar. Y entonces esa lista de necesidades se usa para que otras unidades del ejército se incorporen según sea necesario. Ayer ponía un tuit Félix Bolaños en Twitter completamente demencial por el contexto. Dice, ya está en Valencia el buque Galicia de la Armada Española con infantes de marina que se unen al operativo y con material, comida, agua y 2 helicópteros. Todo lo que sea necesario, por el tiempo que sea necesario, para paliar los efectos de la tragedia. Si la UME, que era la vanguardia, estaba en 15 minutos, dice el general de la UME ahí en Valencia, ¿cómo es posible que tarde 6 días el buque Galicia de la Armada? Con 2 helicópteros, material, comida, agua... 6 días. Yo creo que ayer en la rueda de prensa se le tenía que haber preguntado al general de la UME, perdone, ¿puede usted decir qué evaluación preliminar hizo al llegar su personal, el personal de la UME a la zona? ¿Qué lista de necesidades elevaron hacia arriba? Oye, somos la vanguardia, hemos llegado, hemos visto. Esto es una catástrofe sin paliativos. Hace falta zapadores, hace falta grúas, hace falta desescombradores, hace falta bombas de achique, hace falta agua, hace falta comida. ¿Qué lista de necesidades elaboró el general de la UME? ¿Y a quién se la pasó? Porque al final, la responsabilidad última de movilizar al ejército la tiene Margarita Robles, de acuerdo con la evaluación de la UME, como dice este general retirado de la UME. Oiga, que somos la vanguardia, nosotros, en fin, estamos para ayudar, pero si la catástrofe es enorme, lo que hacemos es indicar qué hace falta que el ejército ponga sobre la mesa. Bueno, lo dicho, el Fernando Simón vestido de zapador yo creo que el gobierno casi se podría ahorrar el sacarle. Primero porque es desprestigiar a la UME y al propio general. Y segundo, porque que no le sale bien la jugada. Lo que dijo ayer es demencial. Que movilizaron 100 militares, dice, en 15 minutos. Pues estupendo, oiga, muy bien. Maravilloso, con eso ya resuelto el asunto. En fin, bueno. Demencial es lo que está pasando con este gobierno, que yo creo que ya ha perdido el control de todo, de toda la situación. Se le ha ido todo de las manos y ya no saben ni por dónde le viene el aire. Pero es que lo del PP, de verdad,
¿Cómo es posible que en una situación donde la indignación popular está fijada en Pedro Sánchez, que es el máximo responsable de lo que está pasando, lo de escudarse en una comunidad autónoma es, aparte de canallesco, es una estupidez? Porque primero porque ya han intervenido unilateralmente en comunidades autónomas cuando les ha dado la gana. Le impusieron a Ayuso un estado de alarma unilateralmente, porque Ayuso se negaba a cumplir las órdenes en pandemia que le daba Pedro Sánchez, órdenes que al final resulta que ningún experto recomendaba. Y segundo, porque es que vamos a suponer que Mazón estuviera loco y que entonces dice, no pido ayuda, jamás, esto puedo yo solo. Y el presidente de gobierno, ¿qué hace? Se cruza de brazos y ve cómo la gente muere y ve cómo los pueblos están arrasados y no hace nada. No me fastidies, hombre, que eres el presidente del gobierno. Caramba, tu responsabilidad, la única, la máxima, la tuya. Estás por encima de todas las comunidades autónomas y te corresponde a ti hacer las cosas y no las has hecho. Has dejado tirada a Valencia, escudándote en chorradas para no actuar desde el minuto 1 y rechazando incluso a ayuda extranjera. Bueno, pues en estas circunstancias donde la gente ha entendido perfectamente dónde está la responsabilidad, pues va el PP y entre Mazón y Sánchez se pone del lado de Sánchez. Feijóo. O sea, esto es inenarrable, escuchen. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se reunió por primera vez tras el paso de la Dana con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, la secretaria general del PP en el Congreso, Macarena Montesinos, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. El Partido Popular subrayó que no había recibido ninguna documentación, aunque precisó que la información proporcionada se utilizará para colaborar y aportar. Según The Objective, el PP expresó su agradecimiento al Gobierno por convocar la reunión para compartir datos con el principal partido del Congreso, aunque esta haya tenido lugar 6 días después del inicio de la Dana. Asimismo, el Confidencial informó que el PP ha solicitado un aumento en el nivel de protección civil con el fin de centralizar la gestión de la crisis de la Dana en el Gobierno central, despojando así a la Generalidad Valenciana de sus competencias. La estrategia de Génova busca implicar al Ejecutivo en la gestión de la crisis para que asuma alguna responsabilidad, al tiempo que pone de manifiesto la supuesta incapacidad de Carlos Mazón para manejar la magnitud de la situación. Bueno, hoy hay varios medios, pues cosas de informaciones que suenan a filtración de Génova 13 en el sentido de Feijóo da por amortizado a Mazón, Feijóo se desmarca de Mazón. Bueno, lo que sucedió ayer es increíble. Mazón pasó ayer al contraataque. Ya saben ustedes que le ha estado intentando el PSOE culpar a él. Sánchez ha estado intentando derivar las responsabilidades hacia Mazón. De hecho, yo creo que por eso ha estado jugando a retrasar la ayuda, para que se pudriera la situación y poner el foco sobre Mazón, asesino, asesino. Lo que pasa es que le ha salido mal la jugada a Sánchez y la gente a quien está llamando asesino es a él. O en todo caso a los dos. Pero resulta que Mazón pasa al contraataque y dice primero que él pidió a mediodía del martes la intervención de la UME, cosa totalmente cierta. Es decir, pidió intervención del Estado desde el principio. Segundo, que la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Gobierno central, levantó por 3 veces la alerta antes de la riada enorme. Luego hablaremos un poquito de ello, de esas alertas que tiene su miga el asunto. Mazón, cuenta hoy algún medio, que tras lo que pasó en Vaiporta, la indignación vecinal que obligó a huir a Sánchez, Sánchez le pidió a Mazón firmar un comunicado conjunto de condena de las agresiones y Mazón se negó. Y Mazón, mientras Sánchez huía, se quedó ahí a pie firme al lado del rey. Mazón ha pasado al contraataque. No me van a mí estos canallas encima a culpar cuando están racaneando la ayuda desde el principio. Y ojo, que tampoco defiendo la gestión de Mazón, que también ha cometido errores. Pero ayer Mazón sale a contrarrestar el discurso que el PSOE intenta poner y va el PP de Génova 13 y se pone a abrazarse a Bolaños. Y va allí Miguel Tellado y se reúne con Bolaños
tal, y salen diciendo que hay que arrimar todos el hombro. Bueno, pero ¿qué datos le ha dado? Dice, bueno, documentación no nos ha dado ninguna, y en cuanto a los datos que nos han dado, o sea, entiendo que verbales, nos los reservamos para colaborar, y, o sea, que se reúnen en secreto para intercambiarse datos en secreto y simplemente hacerse la foto. Miguel Tellado con Bolaños, todos amiguitos. Es decir, están dejando tirado a Mazón. Feijóo está aprovechando para saldar cuentas. Ya saben ustedes que Mazón, cuando las elecciones autonómicas, la idea de Génova 13 era no hacer ningún pacto autonómico con Vox. Y se vieron forzados a romper eso porque Mazón se adelantó y por su cuenta de riesgo firmó un pacto de gobierno en Valencia con Vox. Y aquello le torció la estrategia a Feijóo. Pues se ve que se la tenía guardada y está aprovechando ahora para, en mitad de una crisis donde el gobierno intenta culpabilizar a la Generalidad Valenciana, pues ponerse a abrazarse con el gobierno en lugar de con Mazón. Pero, o sea, inenarrable. En lugar de ponerse a la cabeza de la manifestación contra un gobierno criminal que ha retrasado la ayuda a Valencia, va el PP y se pone del lado del gobierno. Pues nada, oiga, muy bien. También Vox recibió una invitación de Bolaños para reunirse en privado para hablar de la Dana, y esto es lo que contestó Vox. Vox ha decidido no participar en la ronda de reuniones convocada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación y las medidas adoptadas tras la tragedia provocada por la Dana. Así lo anunció el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, en una rueda de prensa desde la sede de la formación en la calle Bambú. Les anuncio que Vox no va a asistir a la reunión convocada, a la que nos ha convocado el ministro Bolaños, la reunión con todos los portavoces parlamentarios. Nosotros, Vox, no va a blanquear a este gobierno corrupto y criminal. Y les digo, lo que tiene que hacer el gobierno es dar explicaciones directamente a los españoles. Directamente. Si otros quieren volver a blanquear a Sánchez, allá ellos. No sabemos qué tiene que pasar para que supuestos líderes de la oposición, el Partido Popular, deje de blanquear a Sánchez. Esta tragedia tiene muchos responsables, pero solo un culpable, y es el presidente del Gobierno de la Nación. ¿Por qué quiere que les diga? Una declaración perfecta. Si Bolaños quiere reuniones discretas para tratar de blanquearse y tratar de generalizar las responsabilidades. No, aquí estamos, toda la clase política unida. No está toda la clase política unida. Vox le ha dicho que contigo no me reúno, que a quien tienes que dar explicaciones es a los españoles y luego dimitir. No voy a contribuir a tu estrategia de medios, de presentarte ahora como si estuvieras intentando hacer una piña común, cuando es mentira. Cuando ayer mismo sacas al de la UME a culpar a Mazón. Cuando hasta hoy no va a reunirse el Consejo de Ministros. Luego hablaremos de lo que va a hacer el Congreso hoy. Hoy va a volver a reunirse el Congreso. Saben ustedes para qué, ¿verdad? Para terminar de oficializar los nombramientos del Consejo de Administración. En esas condiciones se puede, ante un gobierno corrupto, ante un gobierno que ha retrasado la ayuda a Valencia, ¿se puede blanquear a ese gobierno? O lo que hay que hacer es ser la voz de la ciudadanía, de la indignación de la ciudadanía. Luego veremos algún ejemplo de indignación de la ciudadanía, pero vamos, si están ustedes viendo las televisiones generalistas en estos días, es que vecino al que le ponen la alcachofa, vecino que se acuerda de la madre, de la abuela y de la bisabuela de Pedro Sánchez. Bueno, pues en esas condiciones, ¿no sería lo lógico que el principal partido de la oposición encabezara la manifestación y fuera el cauce de la indignación de la gente? Pues no, se pone otra vez a compadrear con el gobierno. Bueno, pues muy bien me parece la postura de Vox. Bueno, así nos levantamos calentitos en España, pero ¿cómo se acuestan en Estados Unidos? Que esta tarde empezará la votación para elegir nuevo presidente. Pues nos lo cuenta don Antonio O'Muloney, director de La Gaceta.
Ya es el primer martes después del primer lunes de noviembre, el día 5. Ya son las elecciones de los Estados Unidos. Hoy empiezan, o mejor dicho, hoy acaban, porque se lleva votando desde hace una semana prácticamente en muchos sitios, votando de manera por correo y de manera presencial también, en buzones que están dispuestos por las ciudades y por estados, en muchos lugares donde se llega y se introduce un sobre con una papeleta. Digo un sobre con una papeleta porque puede ser el propio o no. Pueden ser... No hay supervisión y puede ser el sobre de un vecino. De hecho, en muchos sitios es legal introducir el sobre de otra persona. Se puede ir a recoger e introducirlo. Y ahí es donde muchos medios de comunicación están empezando ya, no sé si poniéndose la venda antes de la herida, a atacar a Donald Trump, acusándole de que está volviendo a hablar de que hay un fraude de manera falsa. Bueno, Trump está hablando de que están ocurriendo ya cosas extrañas en estados como Pensilvania. El caso es que hoy son las elecciones, hoy es 5 de noviembre, ya han pasado 4 años desde aquella noche en la que Trump iba ganando y de repente se pararon los recuentos y algo así como casi una semana después supimos que ganó Biden y hoy se vota. Hoy se termina de votar al presidente de los Estados Unidos, a un tercio del Senado, en concreto a 34 senadores, a toda la Cámara de Representantes, a los 435 representantes y a 11 gobernadores, además de al gobernador, entre comillas, de Puerto Rico y de Samoa Americana. Con lo cual es un día importante en este país, muy importante, en el que puede cambiar no solo la presidencia, sino muchas cosas. Las posibilidades de que cambie la presidencia, que es lo más importante, pues pasan porque, como hemos dicho todo este tiempo, se gane Pensilvania. Quien gane Pensilvania será el presidente. Lo repetíamos ya durante semanas y con la sensación de que a lo mejor eso cambiaba, pero lo cierto es que no ha cambiado. Acaban de cerrar la campaña, porque no hay jornada de reflexión en los Estados Unidos, acaban de cerrar la campaña tanto Trump como Kamala Harris en Pensilvania, en ciudades diferentes, pero casi a la vez. Es el lugar más importante, es el lugar en el que están así según las encuestas, aunque sí es cierto que en el voto adelantado, tanto por correo como presencial, y sobre todo en el presencial adelantado, los republicanos, o al menos los que están registrados como votantes republicanos, se han movilizado muchísimo más que hace 4 años. ¿Quiere eso decir que tenga Trump la victoria en su mano? Pues es difícil de decir. Y lo más curioso es que seguramente no lo sabremos esta noche. Esta noche sabremos más o menos quién ha ganado en 40 y tantos estados. Pero habrá unos 5, tranquilamente, para los que todavía nos queden unos cuantos días. Es decir, hasta dentro de unos días no sabremos a quién han votado los ciudadanos de la primera potencia mundial. Bueno, vamos a ver qué pasa en las elecciones de Estados Unidos, si otra vez hay confrontación judicial por los resultados o no la hay. En cualquier caso, son unas elecciones cruciales de las que depende no solo lo que pase en Estados Unidos, sino lo que pase en todo el mundo. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Guillermo Díaz.